Bueno, hoy voy a hacer mención a los títulos ejecutivos establecidos en el artículo 353. Para iniciar un proceso ejecutivo necesitamos un título ejecutivo. Se manifiesta el principio de legalidad. No hay juicio ejecutivo sin título ejecutivo. El proceso ejecutivo es un proceso de conocimiento. La estructura es la estructura monitoria. Así que no confundan, o primer punto a tener en cuenta es no confundir proceso ejecutivo con proceso de ejecución, porque el proceso ejecutivo es un proceso de conocimiento. Lo que se busca es la formación de un mandato jurídico, a diferencia del proceso de ejecución, que lo que vamos a hacer es ejecutar ese mandato jurídico. El proceso ejecutivo manifesté que es la estructura monitoria, entonces te voy a hacer un poco hincapié en la estructura monitoria para recordar cómo era. Obviamente que todo proceso inicia con una demanda, en este caso va a ser la demanda ejecutiva, en el cual va a estar el documento que es el título ejecutivo, y el juez va a hacer un doble control, que es un control de admisibilidad y fundabilidad. Tengan presente que a diferencia del proceso ordinario y del proceso extraordinario, en el proceso ejecutivo se hace control de admisibilidad y fundabilidad por parte del juez. En el ordinario y extraordinario solo es un control de admisibilidad. Controla los requisitos de la demanda en base a las disposiciones generales, teniendo presente el artículo 117 y siguientes del CGP, y va a dictar una sentencia resolviendo el objeto del proceso. Esta sentencia, que dicta sin escuchar al demandado, es decir, sin oír a la otra parte, que ustedes ya habrán oído que es una sentencia dictada inaudita altera pars, resuelve el objeto del proceso, por eso es una sentencia definitiva, siempre y cuando ampare la pretensión ejecutiva presentada o pedida por el actor en su demanda. En esa sentencia definitiva, además de resolver el objeto del proceso, va a citar decepciones en un plazo de 10 días, que son hábiles, perentorios e improrrogables, al ser menor de 15, en base a las disposiciones generales, y el demandado puede o poner excepciones en ese plazo legal o no poner excepciones. En el caso que no ponga excepciones, esa sentencia que fue dictada inaudita altera pars pasa en autoridad de cosa juzgada, formal y material, y se convierte en un título de ejecución. No olvidemos que el artículo 377, que regula la vía de apremio, enumera los títulos de ejecución, y la sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas es el título de ejecución por excelencia, si bien no es el único. Eso ténganlo presente. Y son sentencias de condena, es decir, no procede la vía de apremio en sentencias que son declarativas y constitutivas. En su momento lo hablaré en otro video, el por qué no. Entonces, si no pone excepciones, queda firme la sentencia. Torello manifestaba que la sentencia definitiva dictada inaudita altera pars por el tribunal estaba supeditada o condicionada a la oposición o no de excepciones del demandado. Se podría decir que esa eficacia, la eficacia que está supeditada o condicionada, es en cuanto al fondo del asunto, porque en lo que concierne al impulso procesal se cita excepciones, y en cuanto al contenido cautelar, si se traba embargo, se hace eficaz. Es eficaz. Entonces, supeditada o condicionada a la eficacia en parte de esa sentencia. Si opone excepciones, va a haber un traslado al actor por 6 días, una audiencia y una sentencia. Y otra sentencia definitiva. Esa sentencia definitiva va a resolver la controversia planteada. Recuerden que el proceso ejecutivo, al igual que el de ejecución, y a diferencia del proceso ordinario, rige la inapelabilidad, es decir, todas las sentencias son inapelables, salvo que la ley establezca cuáles son apelables, es decir, son apelables las enumeradas de forma expresa, que están en el artículo 360, y esta segunda sentencia definitiva, esa sí es apelable por el numeral 1 del 360. Eso es en cuanto a la estructura. A mí lo que me importa hoy es hablar un poco de los títulos ejecutivos que están enumerados en el artículo 353.
Acuérdense en que los títulos ejecutivos, para que proceda el juicio ejecutivo, este documento tiene que emanar una obligación de pagar una cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible. Eso es importante. El primer título ejecutivo es la transacción no aprobada judicialmente. No aprobada judicialmente. Que tienen que saber que si el título ejecutivo, la transacción fuera aprobada judicialmente o la transacción es extrajudicial pero se homologa ante el tribunal, en ese caso tenemos un título de ejecución. Entonces podemos tener una transacción no aprobada judicialmente, que en ese caso sería un contrato que puede ser por escritura pública o por documento privado, ese es título ejecutivo. Las diligencias, que es uno de los presupuestos que hay que realizar, mejor dicho, la diligencia preparatoria que hay que realizar va a depender de qué tipo de documento sea. Si es un documento privado, vamos a tener que hacer un reconocimiento de firma para preparar el título ejecutivo, y si es un instrumento público, una intimación, que en su momento lo vamos a ver. Entonces, a mí lo que me interesa que tengan presente es que la transacción no aprobada judicialmente es título ejecutivo. Si fue aprobada judicialmente o fue una transacción extrajudicial que se homologó ante el tribunal, eso es un título de ejecución. El segundo numeral del 353, otro título ejecutivo, son los instrumentos públicos suscritos por el obligado. Antes de la ley 1990, en doctrina se discutió cuál era el alcance de instrumentos públicos. Si instrumentos públicos se tomaba como sinónimo de escritura pública, o instrumentos públicos entendiéndolo en el concepto que establece el artículo 1574 del Código Civil. Lean, agarren el 1574 y lean que ahí está lo que es instrumento público. Es decir, ¿qué alcance tiene el instrumento público? Si como género, en el sentido del 1574 del Código Civil, o como sinónimo de escritura pública. Los que estaban a favor de que es como sinónimo de escritura pública, el fundamento que dan es que existieron leyes posteriores en el cual establecían que cierto documento, que en sí era un instrumento público, era un título ejecutivo. Entonces, resulta redundante que la ley mencione, que el legislador mencione a tal título, a tal documento como título ejecutivo si es un instrumento público, si ya estaba establecido en el 353. Ese sería el fundamento de por qué sería un sinónimo de escritura pública. El numeral tercero habla de otro título ejecutivo, son los instrumentos privados, así como un instrumento público. El título ejecutivo, suscrito por el obligado, también lo es un instrumento privado suscrito por el obligado. Por supuesto que para que sea un título ejecutivo tiene que ser reconocido, tiene que hacerse un reconocimiento de firma, en base a lo dispuesto en el 173 y el 309, numeral cuarto, o certificar la firma por medio del escribano. Bien, y puede ser tanto suscrito por el obligado como por el representante. Si ustedes escucharon bien, yo nunca les manifesté que los instrumentos públicos suscritos por el representante también son títulos ejecutivos. Sí lo son. Valentín, en su libro Las modificaciones de la ley 1990, establece que se tiene que hacer o se debería hacer una integración analógica, o integrar el numeral 3 con el numeral 2, porque si bien el numeral 2 no establece que los instrumentos públicos suscritos por el representante son títulos ejecutivos, haciendo una interpretación armónica del numeral 3 con el 2, también lo son, porque no tendría sentido que un instrumento público suscrito, un instrumento privado suscrito por el representante, sea título ejecutivo y no lo sea un instrumento público. Por ende, ¿qué quiero concluir con esto? Que un instrumento público suscrito por el obligado o suscrito por el representante es título ejecutivo. Un instrumento privado suscrito por el obligado o suscrito por el representante, siempre que sea reconocido por medio de la diligencia preparatoria de reconocimiento de firma o certificado por escribano, eso también es título ejecutivo. El numeral cuarto establece otro título ejecutivo, que son los títulos valores, es decir, vale conforme y pagaré, letras de cambio y cheques. Es decir, son documentos comerciales que están regulados por la ley 14.412 de cheque, o la 14.701, que es la ley de títulos valores, que regula los vales y conforme pagaré o las letras de cambio.
en su momento vamos a ver las particularidades que tiene un juicio ejecutivo cambiario en cuanto a las diligencias preparatorias, cómo se prepara el título ejecutivo, porque es muy importante, porque va a depender de la postura que tomemos, cómo se va a preparar el título ejecutivo y dependiendo de cada título valor. Así que por esto lo dejamos a un lado para el próximo video. Lo que a mí me interesa es que los títulos valores también son títulos ejecutivos. El numeral quinto establece que las facturas de venta de mercadería también son títulos ejecutivos. No establece, o en su momento se discutió, si las facturas de venta de servicios es un título ejecutivo. Se entiende hoy en día que ingresaría por el numeral 3 como instrumento privado. Así que si tiene una factura de servicio en el cual emana una obligación de pagar una cantidad de dinero líquida, fácilmente liquidable y exigible, en ese caso sería un título ejecutivo ingresándolo por el numeral tercero. Si es una factura de venta de mercadería y no de servicios, ingresa por este numeral quinto. Este numeral quinto, el numeral 1, quiero aclarar, no sufrió modificaciones. Bien, el numeral 3, en cuanto a los instrumentos privados, la única modificación que hubo fue en cuanto, si ustedes ven, miran la redacción actual y miran la redacción anterior, establece numeral, en la expresión 309 numeral 4, establece ahora numeral numeral cuarto del 309 y antes decía 309 numeral cuarto. Esa fue la única modificación que tampoco no es relevante. En cuanto a las facturas de venta de mercadería, si ustedes ven, la redacción anterior del numeral era mucho más corta. Ahora lo que hizo el legislador fue incorporar, reguló ciertas situaciones que antes eran discutidas por la doctrina y que hoy fueron subsanadas. Lo único que no fue, regulado fue el tema de la factura de servicios, que la doctrina entiende que ingresa por el numeral tercero como instrumento privado. En cuanto a la factura de venta de mercaderías, que puede ser suscrita por el obligado, obviamente, la sola suscripción se entiende como una presunción. Existe una presunción relativa, es decir, que admite prueba en contrario, en cuanto a que se entiende cuando está suscripto, está firmado la factura. Por el obligado se entiende que acepta los bienes que se le entregaron y que acepta la suma a pagar. Bien, es una presunción relativa que el demandado puede, a la hora de poner excepciones, por supuesto que puede hacer caer esa presunción. Es decir, tiene la carga de hacerla caer. Si ustedes establecen, también otra cosa que se incorporó fue que si no establece cuándo se hace exigible la obligación, se hace exigible a los 10 días y hay una remisión en la redacción actual que remite al 252 del Código de Comercio y al 1442 del Código Civil. Si ustedes toman el Código Civil y van al 1442, van a ver que esa remisión es errónea. ¿Por qué es errónea? Porque el 1442 regula las obligaciones naturales que nada tienen que ver con este tema. Es decir, tendría que haberse remitido el legislador al 1440 y no al 1442. Por ende, ¿qué quiero que tengan presente en cuanto a el tema de este título ejecutivo en cuanto a la factura de venta de mercadería? Que tengan presente que cuáles fueron las modificaciones incorporadas y que esas modificaciones tienen su porqué. ¿Tá? Entonces, lo primero que tengan en cuenta, que quiero que tengan en cuenta, que al igual que antes, que la factura debe estar suscrita por el obligado o por el representante, con firma reconocida o por reconocido o certificado por escribano. Después, el otro punto, que esto fue incorporado, que la sola suscripción hace presumir la aceptación de la obligación de pagar la cantidad de dinero consignada en la factura y que es una presunción relativa que puede caer cuando el demandado que ya está condenado oponga excepciones. Otro punto a tener en cuenta es que la sola suscripción hace presumir la conformidad de los bienes vendidos. Esto haría presumir, en cuanto a los contratos inalegmáticos, el cumplimiento de la obligación correlativa
y se daría cumplimiento a uno de los presupuestos para cierta postura doctrinaria. Y después, en otro punto a tener en cuenta, que es el documento no establece otra cosa, se hace exigible los 10 días y que la remisión al 1442 es errónea, porque hace referencia a las oscilaciones naturales y que en verdad el legislador se tendría que haber remitido al 1440. Lean el 1440, que es importante. Es decir, si no estuviera, podría perfectamente aplicarse el 1440. Y que se sigue manteniendo el silencio sobre las facturas por servicios, que se discutía en el régimen anterior, se ingresaban nuevos servicios, pero actualmente se entiende que ingresa como en el numeral tercero. Después el numeral sexto muestra obviamente el carácter enunciativo que tiene esta disposición, que establece que cuando cualquier otro texto expreso de la ley confiere al acreedor el derecho a promover un juicio ejecutivo. Este numeral se mantiene incambiado. Entonces, en cuanto a las modificaciones, para resumir, los numerales que fueron modificados, el primero no fue modificado, el segundo tampoco, el tercero sí, en cuanto al 309.4 en el cuarto no fue modificado, el quinto fue el más modificado, ¿tá? Y el sexto no se mantiene totalmente incambiado. Para terminar, me gustaría hacer mención sobre la clasificación de los títulos ejecutivos, porque para mí tiene una importancia en cuanto al poder deber del tribunal a la hora de visualizar, o mejor dicho, es importante la función del juez en cuanto a qué juicio ejecutivo sea. Los títulos ejecutivos se clasifican de la siguiente manera. Tenemos títulos ejecutivos tributarios, juicios ejecutivos cambiarios, título ejecutivo tributario, título ejecutivo cambiario y título ejecutivo común. El título ejecutivo tributario es cuando la obligación de pagar una cantidad de dinero líquido fácilmente liquidable está contenida en una resolución administrativa firme. Un título ejecutivo cambiario es cuando la obligación de pagar una cantidad de dinero líquido fácilmente liquidable surge de un título valor, es decir, un vale conforme pagaré, una letra de cambio de un cheque. Y el título ejecutivo común es residual, es cuando la obligación emana de un documento que no encaje en las otras dos categorías que menciono. Esta clasificación a lo mejor puede parecer tonta, pero tiene su importancia. ¿Cuál es la importancia? En cuanto a las diligencias preparatorias que corresponden realizar en cada caso y en cuanto a las defensas que el demandado puede plantear. Bien, en consecuencia, el proceso ejecutivo, ya sea ejecutivo tributario, cambiario o el común, las diligencias preparatorias a realizar van a ser diferentes, depende qué juicio sea. Los tres son juicios de proceso de conocimiento con estructura monitoria, pero el tributario y el cambiario tienen sus particularidades. En otro video le voy a hacer mención en cuanto a las particularidades de las diligencias preparatorias en el juicio ejecutivo cambiario y en relación al juicio ejecutivo tributario. Tengan en cuenta a la hora de instrumentos públicos y privados que es importante que vuelvan a procesal 1, que lean el artículo 1574 del Código Civil, que establece el concepto de título de instrumento público, 1575, 1576, los instrumentos privados. Es decir, tengan en cuenta el Código Civil también a mano. Entonces, para concluir, un proceso ejecutivo es un proceso de conocimiento con estructura monitoria. Requerimos un título ejecutivo, que es un documento en el cual va a emanar una obligación de pagar una cantidad de dinero líquida fácilmente liquidable y exigible. Y los documentos que son títulos ejecutivos son los enunciados en el artículo 353, pero no se limitan solo a eso. Es decir, cualquier ley que establezca que tal documento es un título ejecutivo, por el solo hecho de establecerlo en la ley, lo va a hacer. Espero que les sirva.